Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Ya tenemos 27 personas, nos faltan 3. Yo creo que podemos esperar, empezar nuestra sesión del día de hoy. Perdón por la tardanza, pero estaba teniendo dudas del otro grupo. Bien, como en este momento les pregunto si existe alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. No, profesor. No, profe. Bien, recuerden que lo que yo les envío son notas, no son apuntes, ustedes tienen que leer un poco más, provocar que haya preguntas, aparte de las que explicamos, ¿ah? También que refuercen ese aspecto y conforme lo vayan haciendo, pues van a tener mayor conocimiento y por ende mayor oportunidad de aprobar la materia. Bien. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy respecto a ver, permítanme porque sí, aquí me quedé con el otro drive. Les quito la cámara porque ya me imagino cómo van a estar ahí cada vez que ando moviendo el drive acá para que tengan esos elementos y no quiero inquietarlos, pero si los escucho. Ahora sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver el caso concreto nos quedamos en las formas funcional, ¿verdad? Ya vimos algunas, pues, las más utilizadas y que son punto de partida para cualquier otro tipo de representación funcional que ya vimos. Es una forma concreta de establecer los valores que asume una secuencia, inclusive obtenerlos sin tener que conocer valores anteriores, simplemente evaluándolos en los valores de n, los valores de nuestra variable de tiempo discreta n, que solamente asume valores enteros. Y este es un caso especial, que es el caso de las funciones senoidales y exponenciales complejas. Ustedes han visto en el caso de las funciones senoidales y exponenciales complejas continuas en tiempo que estas funciones tienen una característica en común. Son funciones periódicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una función sea periódica, jóvenes? Que se repite cada cierto tiempo. Cada cierto intervalo de tiempo, cada lapso, ¿verdad? Y aquí lo estoy poniendo en su forma que ustedes conocen, la forma continua. Es decir, estas funciones, sin pensarlo, ¿verdad? Sabemos que son periódicas. ¿Por qué son periódicas? Porque, como dice su compañero, se repiten cada cierto múltiplo de tiempo. Es decir, x de t es igual a x de t más m t mayúscula, donde t mayúscula pues es el periodo, ¿cierto? Y eso lo han visto tanto para las funciones senoidales como para las funciones exponenciales complejas conjugadas. ¿Por qué? Complejas conjugadas, perdón. Para las expresiones complejas, las exponenciales complejas, porque estas, los saben, las pueden representar como formas cosenoidales, una suma de formas cosenoidales, la parte real, y formas senoidales, que son la parte imaginaria. Finalmente eso hace que esta también sea periódica. ¿Por qué? Porque cumple con esto. Bueno, así como lo vimos con la función exponencial real y con algunas características como la muestra unitaria, el caso discreto tiene algunas diferencias. ¿Por qué? Porque una función senoidal discreta o una función compleja discreta no siempre es periódica.
Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí. No siempre son periódicas y a veces lo son en alguna medida diferente a la que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las formas senoidales continuas y exponencial compleja continuas, estas formas equivalentes discretas también pueden ser periódicas, pero resulta que una secuencia, es decir, la función discreta en tiempo, es periódica solo si x de n es igual a x de n múltiplo de n mayúscula. Hasta aquí, pues, podrían decir, no, pues es que es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, n, m y n mayúscula tienen que ser valores enteros. En el caso continuo, el tiempo t minúscula pues es un valor continuo, es un valor real, es un valor, como dicen, perteneciente a los números reales. Los números reales son continuos, podemos tener cualquier valor. Y eso hará que las funciones continuas en tiempo, ¿verdad?, siempre encuentren un valor de tiempo que cumpla con ser la suma de un múltiplo de otro valor también continuo en tiempo, que es el periodo t mayúscula. Bueno, pues resulta que aquí el compromiso es que una secuencia, una función discreta en tiempo, requiere que este argumento siga siendo entero. Y esto implica que n más m y n mayúscula sean también valores enteros. ¿Ok? De acuerdo, profesor. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a un punto importante que está descrito aquí, pero antes de ver esta descripción, vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Bueno, pensemos, porque además así sucede en la realidad, las funciones discretas en tiempo regularmente son derivadas del muestreo de funciones continuas. ¿Sí? Ya lo vimos, una función discreta en tiempo la podemos obtener en su ejemplo más sencillo como las muestras que obtenemos de una función continua en tiempo. Y aquí lo estamos ejemplificando precisamente y lo vamos a hacer con una función senoidal. Esta es x de t minúscula, que es esta función continua en tiempo, que es una función senoidal, ¿cierto? ¿Cómo puede ser una cosenoidal? O una combinación de ambas, que sería la función exponencial compleja, ¿sí? Continua en tiempo. Pero vamos a pensar en esto. De esta función continua en tiempo vamos a derivar una función discreta en tiempo, como por el proceso de muestreo. Pero aquí tengo yo dos formas de muestra, un muestreo en azul y otro en rojo. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a basarnos en un término importante, que es el periodo. El periodo de la función senoidal, que es que aquí está representado precisamente por el término 2pi en omega 0. ¿Alguien me podrá decir por qué es 2pi en omega 0? ¿Por qué lo tengo así representado? Porque omega 0 es 2pi por la frecuencia, ¿no? Y al invertir Por la la frecuencia frecuencia, y luego, es el periodo. primero sería representarlo en forma inversa, ¿no? A ver, omega 0, la frecuencia angular, ¿verdad? Está representada por 2pi veces la frecuencia cíclica. Esta es la frecuencia en ciclos y esta es la frecuencia en radianes sobre segundo. Esta es unidades por segundo, esto es radianes por segundo, por eso tiene este término 2pi. Es decir, en otras palabras, la frecuencia angular y la frecuencia cíclica
Solamente difieren en este factor de escala, ¿no? Que es 2pi. Pero F0, la frecuencia cíclica, es inversamente proporcional al periodo. El periodo, ¿no? de una secuencia periódica, este periodo que tenemos aquí. Y que ya dijimos, en el caso continuo, pues siempre va a haber un valor. Podemos apoyarnos en cualquier valor continuo de tiempo, cosa que no sucede con el caso discreto. Entonces, F0 es 1 en t. Es decir, omega 0 es igual a 2pi en t. ¿Sí? Si yo lo que quiero representar es el valor de t, pues despejo t y llevo 2pi entre omega 0. ¿Sí? Que es el que tenemos allí. ¿Ok? El periodo es igual a 2pi en omega 0 y depende de ese valor, de esa frecuencia angular, que depende de la frecuencia cíclica. ¿Ok? Por eso decimos que el periodo vale 2pi en omega 0. Y ese va a ser un término fundamental para este análisis. ¿Por qué? Regresemos a nuestro material. Estoy utilizando ese valor de 2pi en omega 0 para interpretar precisamente ese primer periodo básico de la función continua en tiempo. Bueno, pues esta función continua en tiempo la voy a muestrear, pero el muestreo que tengo en azul, ¿verdad? Es un muestreo preparado para que se divida este valor de 2pi en omega 0 en un número entero. Es decir, que yo obtenga en este primer intervalo de tiempo un número entero de muestras. Por eso lo tenemos en azul aquí. Empezamos este valor, este, después llega a 0 acá, 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 acá y acá. Es decir, en este intervalo yo tengo un número entero de muestras, que son 8 en este ejemplo, en esta gráfica. Puede ser cualesquiera, siempre sé cuál sea un número entero. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras. ¿Por qué? Porque en el siguiente intervalo, como se hace un muestreo que exactamente cae en un número de muestras, ¿verdad? Este valor coincide con este valor que obtuvimos aquí coincide con este valor que obtuvimos aquí coincide con este que tenemos aquí coincide con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Permítanme un segundito. ¿Ok? Decíamos entonces que este periodo lo dividimos en un número entero de muestras, por eso vemos que la secuencia obtenida se empieza a repetir, ¿sí? Y eso nos asegura que si se repite en el siguiente intervalo, pues se va a repetir en cualquier otro intervalo equivalente. ¿Ok? Este ejemplo nos dice que esa función, esta secuencia es periódica con 8 muestras. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué pasa si yo hago un muestreo diferente? Aquí yo hago otro muestreo con las líneas en rojo, que obviamente tiene un intervalo entre muestras mayor. Eso no contrapone el criterio de Nyquist. ¿Por qué? Porque el criterio de Nyquist nos dice que debemos de muestrear al menos 2 veces o el doble. La frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia de la componente máxima de una señal. Aquí esta señal nada más tiene una componente.
Y si la frecuencia de muestreo es el doble, significa que con 2 muestras que yo tome de esa componente, ya tengo la información, no necesito más, de acuerdo al criterio de Nyquist. Bajo esta condición, nosotros podemos tener un muestreo más lento como el que tengo en rojo, que les acabo de explicar. Que es diferente al que hice aquí, ¿por qué? Porque aquí no me interesa dividir este primer periodo en un número entero de muestras o obtener un número entero de muestras de este primer intervalo, sino lo dejo libre. Y por eso ese tiempo entre muestras me da diferentes valores de la función discreta en tiempo que obtengo. Empezando desde 0, aquí está 0 también. Y aquí tenemos la primera muestra. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Aquí otra. Y si se dan cuenta, esas muestras hacen que aquí no termine yo en el intervalo, sino queda un remanente que con el muestreo me da este otro valor, que ya no coincide, esta muestra en rojo, con la primera muestra que obtuvimos aquí, ¿sí? Ni esta, que es la segunda muestra, coincide con esta, ni esta, ¿verdad? Que es esta muestra coincide con esta. Es decir, ya el primer intervalo, pues ya no tengo un ajuste en ese número de muestras, que es un número entero. ¿Por qué? Pues porque el tiempo entre muestras que estoy utilizando, cumpliendo con el criterio de Nyquist, no me hace que obtenga yo una repetición de las muestras, una repetición de los valores de las muestras. Es decir, no es una secuencia periódica, al menos no en el primer intervalo. Esto nos lleva a 2 casos posibles. El caso posible de que ya no en ese intervalo, sino en un número entero de periodos, vuelva yo a tener los valores que inicialmente tuve, es decir, que se repitan los valores de las muestras, lo que haría que la secuencia obtenida por el muestreo fuese una secuencia periódica, aunque con un periodo mayor, con un número de muestras mayor. Pero también existe la posibilidad de que no volviese a ser periódica, es decir, que no se repita toda una secuencia. Valores se pueden repetir, esos no hay ningún problema, pero toda una secuencia de valores, todo un grupo de valores sobre los cuales se está haciendo o convirtiéndose en una función periódica, pudiese no concretarse. ¿Sí? Bajo este análisis, entonces, ahora sí, podemos hablar de ese término 2pi en la 0, que es nuestro periodo. Y tenemos aquí los 3 casos. Nos dice, si 2pi en omega 0 es un valor entero, n, ¿ya? N mayúscula es un entero, la secuencia es periódica con ese periodo. ¿Sí? Es decir, es el caso que les comentaba inicial. Yo divido en un número entero de partes al intervalo, al periodo de la función continua en tiempo, porque este es un número entero, ¿sí? N mayúscula, y además no solamente es un valor entero, es el periodo de la secuencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa si 2pi en omega 0 no es un entero? ¿Sí? No es un entero. Pues pasarían las 2 cosas que habíamos comentado, que posiblemente en un número o en un múltiplo entero de ciclos, de periodos, la secuencia volviese a repetirse toda la secuencia, ¿sí? O bien nunca se repetiría. El primer caso es este. Si 2pi en omega 0 no es un entero, pero es un número racional. ¿Qué es un número racional, jóvenes? ¿Un número que es finito? No. Un tercio
no es un número finito y sin embargo es un número racional. Números que no están, que sean determinados, que no se indeterminen. No. ¿Qué es un número racional, jóvenes? Los que se pueden representar mediante cocientes ¿Cociente de qué? de dos números ¿De dos números qué? De enteros. un número entero. De dos números enteros. ¿Sí? Por eso cuando me dijeron finito, un tercio no es un número finito, es .33333333, ¿sí? Pero es un número racional porque es 1 entre 3, dos números enteros, ¿sí? Es el cociente. Un número racional es un número que se puede representar como el cociente de dos números enteros. Aquí los tenemos, N mayúscula y K. Esos son valores enteros, ¿sí? Y esto es igual a 2pi en omega 0. La secuencia va a ser periódica, pero con un periodo mayor que el que tendríamos con el primer periodo de la función continua. Y fíjense, de esta expresión, que nos dice que 2pi en omega 0 es un número representado como el cociente de dos números enteros, si yo despejo n mayúscula, ese periodo, fíjense, me da un múltiplo de 2pi en omega 0. ¿Cierto? Significa que este va a ser un número entero, requisito para que una secuencia sea periódica. Y es precisamente el múltiplo, es un múltiplo entero ¿de quién? De periodos de la función continua en tiempo. 2pi en omega 0. ¿Sí? Pero podemos asegurar que si 2pi en omega 0 es un número racional, la secuencia obtenida por su muestreo va a ser periódica con un periodo que va a ser el múltiplo entero de ciclos o de periodos de la función continua en tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si 2pi en omega 0 es un número irracional? Irracional significa pues que no es racional, ¿verdad? Es decir, que no se puede representar como un cociente de dos valores enteros, de dos números enteros. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que la secuencia nunca, no, never, va a ser periódica. Es decir, háganle como le hagan. Si 2pi en omega 0 es un número irracional, es decir, no puede ser representado como el cociente de dos valores enteros, la secuencia obtenida por muestreo, por ese muestreo, me va a dar que no es periódica. Es decir, se podrán repetir algunos valores, de hecho se van a repetir, pero no toda una trama, no toda una secuencia de valores. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la clave? En el valor de 2pi en omega 0. Y particularmente en el valor de omega 0. ¿Sí? Y antes de que me lo pregunten, ¿de dónde obtenemos omega 0? Pues de la definición de las funciones. X de n aquí está como a seno de n omega 0. Y aquí como exponencial compleja discreta, x de n es una constante por e a la j n veces omega 0. ¿Sí? Ese es el valor de omega 0 que yo voy a utilizar para obtener 2pi en omega 0 y diagnosticar si es periódica. Órale, muévete. Caramba. Perdón, estoy esperando que me responda esta cosa. Ahí está. Si viene entero, su periodo es ese. Si no es entero, pero es un número racional, pues será un múltiplo, ¿verdad? Su periodo será el valor del denominador de ese número racional, del numerador, perdón. Y el valor será k veces 2pi en omega 0. Y si 2pi en omega 0 es un número irracional, nunca será periódica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, hasta ahorita no. ¿No?
No, profe. Bueno, pues ya con esas tenemos un número importante de funciones básicas. Las demás pues, las pueden ustedes combinar o las encontrarán combinadas, ¿sí? Siempre es importante que ustedes vayan viendo más funciones, entre más funciones vayan viendo y sobre todo evaluando, porque esto se puede evaluar, ¿verdad? Nosotros podemos tener una x de n que fuese, no sé, n al cuadrado por la función exponencial compleja de n omega 0 por u de n, x de n, no sé, una función a la n por el seno de n veces omega 0, ¿sí? Y que vean cómo se comporta. Sobre todo les hago hincapié que la función u de n regularmente se usa como un delimitador. ¿Para qué? Pues para decir que la función empieza desde 0 en adelante, no tiene valores negativos, ¿sí? Y que ustedes empiecen a hacerlo, lo pueden hacer arrastrando el lápiz, haciéndolo y evaluándola, cualquier función que se les ocurra o que se encuentren allí, ¿verdad? O pueden también tener una, permítanme. Perdón. O bien también lo que pueden hacer es, muchos dicen, no, pues MATLAB y todo eso, ¿no? Alguien, sobre todo para aquellos que comentaron o que preguntaron de la cuestión del laboratorio y todo eso. Yo creo que todos tienen acceso, a menos de que esté equivocado, pues, herramientas como el Excel, ¿sí? Que es una hoja de cálculo, que además les permite obtener gráficas. Entonces, con esa hoja de cálculo, ustedes pueden definir cualquier función, ¿verdad? Pam, 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 y después hacer una evaluación para ciertos valores, y después todavía el sistema de Excel les permite obtener una gráfica y darse cuenta de cómo se comporta esa función, inclusive ver sus errores, ¿sí? En la definición de funciones. ¿O hay alguien que no tenga Excel o que no pueda trabajar con Excel? Levante la mano el que no tenga Excel o acceso a Excel. ¿Verdad que no? Bueno, pues ahí laboratorio, al final de cuentas, que finalmente todavía están en esos términos, lo podemos hacer en nuestra casa y lo podemos manejar, y si quieren en algún momento, nada más ahorita no lo vamos a hacer porque sí quiero ir avanzando lo más rápido posible para tener material para la primera evaluación, que de una vez les comento, yo creo que ha de ser como por la segunda semana de marzo, ¿verdad? Lo podrían hacer, creo que lo pueden hacer. Todo es cuestión de que tengan imaginación y sobre todo que entiendan los conceptos. Al final de cuentas lo pueden hacer y obtener y evaluarlas, y no solamente eso, sino graficarlas con un botonazo. Así que yo les recomiendo que practiquen, que vayan combinando funciones que ustedes piensen, pues esta cómo se comportaría, pues esta sería así, pues esta sería así. Al final de cuentas lo pueden hacer, si lo quieren hacer. ¿Ok? Bien, jóvenes. Perdón, aquí lo que vamos a hacer es, permítanme, lo que vamos a hacer es mover nuestro drive, por eso quité la cámara. Aquí sería el siguiente caso, la cuarta forma de representación de las funciones discretas en tiempo, que es la forma recursiva, ¿sí?
¿Ok? Ahí la tenemos. Bien. Esa forma recursiva es una forma diferente a la de enunciación o secuencial, a la de tabulación, a la funcional o cerrada. Nosotros podemos tener descrita una secuencia en base a una expresión recursiva. ¿Qué es el término recursivo? ¿Qué es ese término recursivo? Pues algo tan simple, ¿no?, como una expresión que nos permite calcular el enésimo valor de la secuencia a través de valores previos, como este caso, o posteriores de una secuencia, dependiendo si la secuencia es progresiva o si es regresiva, o desarrollada a la derecha o desarrollada a la izquierda, ¿sí? Como lo quieran ver. Una expresión que nos permite calcular de manera dinámica los valores que asume una secuencia, ¿sí?, para valores anteriores o posteriores, ¿sí? Nada más que aquí una parte importantísima de la forma recursiva es definir las condiciones iniciales, porque con diferentes condiciones iniciales, la misma expresión recursiva nos da secuencias diferentes, ¿sí? Nos establece esas condiciones iniciales, los valores que va a asumir la secuencia, aunque, ¿verdad?, partamos de la misma forma recursiva, de la misma expresión, con condiciones iniciales diferentes, el resultado de esas secuencias es también diferente. Entonces, siempre que se usa una forma recursiva, hay que establecer o que nos proporcionen las condiciones iniciales, como en este caso que estamos ejemplificando aquí. La expresión que yo tengo definida aquí es x de n igual a x de n menos 1 más x de n menos 2. ¿Sí? Donde, ¿verdad?, yo estoy planteando estas condiciones iniciales, donde, como esta es una forma progresiva, véanse que el enésimo valor depende de los enésimos valores anteriores de la secuencia, de la misma secuencia. Entonces, tengo que manejar valores o condiciones iniciales ad hoc para este caso, es decir, para valores de menos infinito hacia un valor si quiero. Aquí estamos diciendo que x de n para valores de n menores o iguales que menos 1, la secuencia vale 0. Y el siguiente valor progresivo sería x de 0, ¿verdad? Para x de 0, la función vale 1. Con estos valores, con estas condiciones iniciales y aplicando esta función, yo puedo obtener los valores progresivos. Es decir, si aquí tengo todos los valores desde menos infinito hasta 0, el siguiente valor progresivo sería n igual con 1. Entonces, para n igual con 1, x de 1 será igual a x de 1 menos 1, x de 0, más x de 1 menos 2, x de menos 1. ¿Sí? Donde x de 0, de acuerdo a las condiciones iniciales, vale 1, y x de menos 1, pues vale 0. Por eso aquí tenemos 1 más 0, pues nos da 1. El siguiente valor progresivo, 2, ¿verdad?, sería para n igual con 2, x de 2 menos 1, x de 1, más x de 2 menos 2, 0. ¿Sí? X de 1 más x de 0, pues nos da los valores que tenemos aquí. X de 1 es 1, x de 0, pues vale 1. 1 más 1 nos da 2. El siguiente valor progresivo sería 3. Para n igual con 3, tendríamos que es igual a x de 3 menos 1, 2, x de 2, más x de 3 menos 2, pues nos da 1, x de 1. X de 2 lo tenemos aquí, que vale 2.
X de 1 lo tenemos aquí que vale 1. 2 más 1, 3. El siguiente valor progresivo sería X para n igual con 4, sería X de 4 igual a X de 4 menos 1, sería X de 3, más X de 4 menos 2, X de 2. X de 3 vale 3, X de 2 vale 2. 3 más 2, 5. X de 5, pues, en este término, que son los que están calculados ahí, sería para n igual con 5, X de 5 menos 1, X de 4, más X de 5 menos 2, X de 3. X de 4 vale 5, X de 3 vale 3. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues esta es, para aquellos que ya la identifican, pues es una secuencia conocida como la secuencia de Fibonacci. ¿Ya? Pero no es la única. Hay una forma, las formas recursivas. Es más, esta misma secuencia, con diferentes condiciones iniciales, nos daría una forma diferente, una secuencia diferente. ¿Verdad? ¿Cómo sería esta? Pues vamos a hacerlo. Fíjense. La secuencia que nos dio, ¿verdad? Es x de n igual a 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, ¿verdad? Esa sería la secuencia que obtendríamos con esas condiciones iniciales. ¿De quién? Pues de x de n igual a x de n menos 1 más x de n menos 2. Pero vamos a cambiar las condiciones iniciales. Vamos a poner que las condiciones iniciales sean ahora, no sé, x de n menor o igual que 1, igual a 0, y vamos a poner x de 2 igual a 0.5, por decir algo. ¿Sí? Se me ocurren esas. Entonces, fíjense, aquí está desde menos infinito hasta 1, ¿verdad? Es decir, todas valen 0, y acá x de 2, el siguiente valor, 0.5. Entonces, el siguiente valor, x de 3, sería x de 2 más x de 1, que sería 0.5 más 0, que sería 0.5. X de 3 sería, perdón, x de 4 sería x de 3 más x de 2, que sería 0.5, que es x de 3 más x de 2, que es 0.5, esto nos da 1. X de 5 sería x de 4 más x de 3, que sería 1 más x de 3.5, 1.5. X de 6 sería igual a x de 5 más x de 4 igual a 1.5 más 1, 2.5. X de 7 sería igual a x de 6 más x de 5, es decir, 2.5 más 1.5, x de 5, etcétera, ¿verdad? Es decir, nuestra secuencia sería, fíjense, serían 0, para 0, sería pues, un valor empezando desde 0, y sería 0, aquí sería 0, aquí sería 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2.5, aquí sería 4, aquí sería 6.5, etcétera. Disculpe, profesor. ¿Qué?
Perdón, yo sí me perdí un poquito. Ahí ¿por qué x de 3 0.5 otra vez? ¿No tendría que ser x de 2 para que sea 0.5? Y bueno, en x de 4, luego la suma es x de 3 más x de 2. Solo que cuando ya está representado como números, x de 3 lo pone como 0.5, aunque es la lo que vale. Es lo que vale, ¿no? ¿Por la condición inicial? Bueno, en este caso sí, pero los demás ya a partir de x de 3, a partir de eso ya no hay condiciones. Las condiciones iniciales dieron generación a estos valores. Que esos se apoyen, son diferentes, ¿no? Es que yo lo que digo, bueno, lo que le entiendo a mi compañero es que por qué x de 2 es 0.5 y luego x de 3 es 0.5, ¿no, compañero? Ajá, sí, ajá, es que... ¿Por qué eso? Pues porque son las condiciones iniciales que a mí se me ocurren. Para demostrar que la misma expresión me da una secuencia diferente a la que tienen ustedes en su material. ¿No? Es que x de 0 ahí abajo, en la secuencia, x de 0 sería 0, x de 1 sería 0, x de 2 sería 0.5 y x de 3 sería 0.5, ¿no? Esa es la explicación. ¿Pero cuál es? ¿Está mal esto? No sé, sí, es que confunde, bueno, por ejemplo, a mí me confunde el 0 del principio y luego otro 0, entonces es Bueno, como... porque estoy poniéndola a partir de 0. Sí, claro, claro. Y acá si quieres le pongo otros ceros, no hay problema. Sí, sí. ¿No? No sé, sí, yo sí entiendo, profesor, no soy mi compañero. Sí, No, estoy preocupado no están, los que deben estar preocupados son ustedes. Sí, o sea, no hay error, no creo que haya error, ¿cierto? No, profe. Bueno, o sea, yo lo que quiero es ejemplificarles que para la misma ecuación de diferencia, con condiciones iniciales diferentes, obtenemos secuencias diferentes. Simplemente para demostrar que la forma recursiva es muy sensible ¿a qué? A las condiciones iniciales. Y esas siempre hay que tenerlas presentes. Y lo pueden hacer ustedes, o sea, eso lo hago aquí y lo hago rápido porque creo que me están entendiendo, ¿no? Digo, no es nada nuevo que no hayan visto ustedes algo. Aquí lo estamos ordenando en cuanto a los conceptos. Y ese es mi interés. Sí, ¿Ok? bueno, porque ahorita es pura serie de Fibonacci la que se empleó. No, ahorita lo vamos a ver, mire, para que no se sientan defraudados. Aquí tengo un ejemplo de una serie regresiva, de una secuencia regresiva. Y esto no es de Fibonacci. Aquí también le pude haber puesto menos 17.5 y acá le pude haber puesto x de menos 3 por menos 2.5. No lo sé, o sea, estoy hablando de una expresión. Nada más hice referencia a la serie Fibonacci porque es algo que ya ustedes conocen. Pero la expresión puede ser cualquiera. Aquí tengo una expresión cualquiera que se me ocurre y se me pueden ocurrir 20 más, 50 más, 100 más. Esta es una forma recursiva, ¿por qué? Porque XN se calcula ahora en términos de valores posteriores, ¿cierto? Y al ser posteriores, las condiciones iniciales tienen que estar sujetas a eso. Es decir, esta secuencia la voy a desarrollar en forma regresiva o desarrollada a la izquierda, ¿sí? Yo les he dicho que ustedes tienen que complementar lo que hemos visto aquí. Ya hablamos de las secuencias desarrolladas a la izquierda. Bien, pues aquí está un ejemplo con una forma recursiva de forma regresiva, es decir, el valor actual de x de n depende de valores posteriores, ¿cierto? Y las condiciones iniciales también tienen que ser congruentes con ello. Es decir, aquí yo digo que x de n para valores de n mayores o iguales que 4 vale 0 y que
x de 3, el siguiente valor regresivo es 0.5. ¿Sí o no? Ok. Profesor, yo tengo, o sea, la recursiva siempre cuenta con condiciones iniciales. Sí, eso sí. Ok. Sea de forma progresiva O recurso. o de forma regresiva, como la que tenemos aquí. Y vamos a explicar rápidamente esta. Fíjense, aquí es forma regresiva. Aquí yo tengo todos los valores desde infinito hasta 4, es decir, en forma regresiva. Y aquí para 3 vale 0.5. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor regresivo? Pues 2. ¿Cuánto vale x de 2? Pues me apoyo en esta expresión. Para n igual con 2 sería menos 2 por x de 2 más 1, x de 3, ¿cierto? Menos 2 por x de 3, más 3 por x de 2 más 2, pues x de 4. ¿Cuánto vale x de 3? 0.5. ¿Cuánto vale x de 4? Pues vale 0. Menos 2 por 0.5, pues me da menos 1. 3 por 0, pues es 0. Por eso me da menos 1. El siguiente valor regresivo, 1. Para n igual con 1, aquí tengo menos 2 por x de 1 más 1, 2. Más 3 veces x de 1 más 2, 3. ¿Cuánto vale x de 2? X de 2 vale menos 1. X de 3, ¿cuánto vale? 0.5. Entonces sería menos 2 por menos 1 más 2. 3 por 0.5, 1.5. 2 más 1.5, 3.5. ¿Cierto? Sí, profesor. Sí, ya, ahora sí, profe. O sea, por eso es que yo digo, pues no es tan complicado. Imagínense cuando vengan a ver lo que es complicado. El siguiente valor regresivo 0, bueno, pues aquí sería menos 2 por x de 1 más 3 por x de 2 igual a menos 2 por 3.5 más 3 menos 1, esto me da menos 10. X de menos 1 es igual a menos 2x de 0 más 3x de 1. Vean cómo aquí todo tiene que ser congruente. Y acá nos da que menos 2 por menos 10 nos da menos más 20. 3 por 3.5 sería 7, 10.5. O sea, 20 más 10.5, 30.5, etcétera, etcétera. Aquí vamos en forma regresiva. O bien la secuencia se desarrolla hacia la izquierda. ¿Cierto? Y aquí no estamos hablando nada más, yo hice referencia a la serie de Fibonacci, pues porque es la que tenemos aquí, pero aún la serie de Fibonacci, órale, ¿qué pasó? Aún la serie de Fibonacci, ¿verdad? Con condiciones iniciales diferentes como las que les puse en el pizarrón, el resultado es diferente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, No, profesor. Y ninguna. estarán de acuerdo que esta es una forma diferente de representación a la enunciación, a la tabulación o a la forma funcional o cerrada. Son formas diferentes. Y así podemos encontrar, ¿verdad?, secuencias representadas de esta manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que vamos a ver la forma general, pero lo vamos a ver en el otro enlace. ¿Ok? Así que damos por terminado este enlace y nos vamos al otro. No nos despedimos. Nene.
Bien, pues ya nomás nos faltan 3 personas de las que estábamos, así que vamos a continuar. Ya tienen ahí la quinta forma de representación, en la que se pueden encontrar las funciones discretas en tiempo o las secuencias, ¿sí? Y esta es la forma general. Como su nombre lo indica, pues es la forma más común en que podemos representar. ¿Se acuerdan que en la forma de enunciación y la forma de tabulación, pues describimos cada uno de los valores que asume la secuencia, ¿va? Que pues para el caso de funciones determinísticas es bastante latoso, pero que para el caso de las funciones aleatorias, pues es verdaderamente útil esa forma de representación. Y el caso de las funciones descritas, las funciones discretas en tiempo, descritas por la forma funcional o cerrada y la forma recursiva, pues sí, de alguna manera son comportamientos que podemos establecer como ya conocidos, ¿sí? Entonces, cualquier grupo de estas 4 anteriores formas de representación, pues está cubierta por la forma general. ¿Y qué es la forma general? La forma general no es otra cosa más que lo siguiente. La forma general es describir a una x de n como la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k delta de n menos k. ¿Sí? Ojo con esto, no olviden que la función delta es una muestra unitaria. ¿Qué significa esto? Que es una función que solamente existe en un tiempo cuando el argumento es igual a 0, delta de ese argumento, delta de n menos k, vale 1. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando n sea igual con k. K menos k, pues nos da 0. ¿Sí? Por eso decimos que estas muestras unitarias están desplazadas en k muestras. Nunca se van a traslapar. ¿Sí? Por eso esta condición de sumatoria realmente no es una sumatoria acumulativa, sino más bien es una sobreimposición de esas muestras unitarias que además están ponderadas por el valor késimo de la secuencia, es decir, el valor que asume la secuencia para ese valor de tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que esto es válido? Bueno, pues precisamente acá abajo está su explicación. Aquí dice, y abajo explica. X de n, aquí la desarrollamos, ¿va? Aquí por eso tenemos puntos suspensivos, porque teóricamente va desde menos infinito hasta infinito. Tiene esos valores. Y la empezamos a manejar para el valor desde k igual a menos 2. Eso nos daría x de menos 2 por delta de n menos 2, pues nos da más 2. ¿Sí? Por eso aquí tenemos delta de más 2. Más el siguiente valor sucesivo de k sería menos 1, x de menos 1 por delta de n menos 1, pues nos da más 1. Más el siguiente valor de k, pues 0. X de 0 por delta de n menos 0, pues nos queda delta de n. Más el siguiente valor, 1 por delta de n menos 1, aquí nos queda delta de n menos 1, más el siguiente valor de k, 2. X de 2 por delta de n menos 2, así hasta infinito. ¿Sí? Es decir, esta es una suma, es una forma de establecer ese comportamiento de la función en base a sus valores, en base a los valores de la secuencia. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, pues tan simple como, a ver, ¿cómo sería x de 1 para n igual con 1? Pues tendríamos que x de 1 sería, sustituyendo todos los valores de n por 1, sería puntos suspensivos más x de 2 por delta de 1 más 2, pues delta de 3. Más x de 1 por delta de 1 más 1, delta sería 2, que sería delta de 2.
más x de 0 por delta de 1, aquí lo tenemos, x de 0 por delta de 1, x de 1 por delta de menos 1, sería para n igual con 1, delta de 1 menos 1, pues delta de 0. X de Profe, 2, sí, dígame. dice un compañero que si lo puede aceptar. Sí, no, pues yo lo puedo aceptar, nada más que entre, aquí no me marca nada. A ver, déjele digo. Sí, por favor. Bueno, decíamos x de 2, x de 2 por delta de menos 1. ¿Por qué? Pues porque sería 1 menos 2, sería menos 1. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues todas las deltas cuyo argumento es diferente de 0, delta de 3, delta de 2, delta de 1, delta de menos 1, todas estas valen 0 y por lo tanto su ponderación, los valores de la secuencia en esos puntos se van a multiplicar por 0 y el único que va a sobrevivir, digámoslo así, sería aquel para el delta de 1, tengamos delta de 0, que en ese caso delta de 0 vale 1, y ese es el valor de x de 1. X de 1 por 1, pues me da x de 1. ¿Cierto? Es decir, cada muestra unitaria me está desplegando los valores de la muestra. Y esa es la forma general, ¿sí? Que nos permite tener una expresión matemática con la cual podemos trabajar. Sobre todo para el caso de la enunciación o forma secuencial y de la tabulación, donde las formas pues, son precisamente los valores que asume la secuencia. ¿Ok? Esa es la forma general. ¿Estamos de acuerdo? Y esa forma general ya nos establece precisamente que podemos manipularla para cualquier término que tengamos. Hasta ahorita llegó. ¿Oyeron ese sonido? Es el que me avisa que alguien quiere entrar. Si no me avisa, pues es que no quiere entrar. ¿Ok? Bien. Entonces, esa forma general, repito, nos pone nos maneja la posibilidad de representar cualquier secuencia a través de una expresión matemática, es decir, vamos a pensar en una x de n que sea 0.5, 3 menos 0.2, 727, 0, 4.8 menos 1.5. Es una secuencia finita, ¿cierto? Que ya la vimos en la forma de secuencia o de enunciación, como lo hemos venido también manifestando. Órale, ábrete, ahí está. ¿Sí? Es que así veo yo más claro en la forma de pantalla completa, por eso estaba yo moviendo. Esta es una secuencia que se me acaba de ocurrir ahorita. ¿La puedo manejar con la forma general? Claro que sí. ¿Cuál sería la forma general? Pues sería, como este es en 0, pues este es en menos 1, entonces sería 0.5 delta de n más 1 más 3 delta de n menos 0.2 delta de n menos 1 más 7.27 delta de n menos 2. Aquí como tengo 0, pues puedo quitarlo. No tengo que ponerlo porque finalmente 0 por delta de menos 3, ¿verdad? Voy a poner aquí 0 por delta de n menos 3, que finalmente va a ser ¿qué? Pues 0. O sea, puedo prescindir de este término. 4.8
delta de n menos 4 menos 1.5 delta de n menos 5. Y ya tengo una expresión que puedo manipular y que puedo establecer con un procesamiento que también puedo regresar a su forma de enunciación o tabulación. La única condición de esta forma general es conocer todos los valores que puede asumir la secuencia. Como decíamos, este lo puedo eliminar, pues es 0 por delta de menos 3. Al no existir el delta de n menos 3, pues debo de entender que para 3 la función vale 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿No hay dudas? Bien. Bueno, pues esas son las 5 formas en que ustedes pueden... Digo, hay algunas, pero todas resultan a veces de algunas otras de la combinación de estas que hemos visto. ¿Verdad? Pero esas son las básicas, digámoslo así. Cosa que con las funciones continuas en tiempo no tenían, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí nada más ponían funciones y... Sobre todo determinísticas, porque las aleatorias, pues, ni de chiste. Bien. Adicional a esto, hay un grupo de temas que les va a ser útil, sobre todo para entender ciertas secuencias que al tener un comportamiento específico se les llaman progresiones y que les van a ser muy útiles sobre todo para el caso de a ver, permítame. Para el caso de la transformada Z, que vamos a empezar a verlas el martes, yo creo. El tema para mañana, porque mañana sí va a haber sesión, ¿sí? La vez pasada no hubo, les expliqué por qué. Pero en este caso, como si voy a tener sesión con el otro grupo el lunes, pues voy de anticipación con ustedes. ¿Y dónde estaba? Acá está, producciones. Ahí está. Y la sesión siguiente va a ser la de muestreo. De una vez les anticipo que vamos a hablar sobre el muestreo como un recurso para generar funciones discretas en tiempo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se generan las funciones discretas en tiempo? Pues a través del proceso de muestreo. Bueno, pues vamos a revisar algunas propiedades que son importantes. ¿Ok? Y para ese tema, pues creo que vale la pena ver estos 4 puntos que les van a resultar muy útiles. Que a lo mejor ya conocen, pero pues no está malo que lo repasemos. Yo espero que ya la conozcan, porque sí es necesario. Por ejemplo, podemos hablar de progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es aquella que está compuesta por una serie de términos donde el primero, en este caso A, aquí ponemos el glosario, digamos, A es el primer término, se le va añadiendo un múltiplo, de acuerdo al número de elementos, de una razón de la progresión, que se le conoce, una razón de la progresión, que no es otra cosa más que un factor que se va a ir multiplicando dependiendo del número de términos y al término que corresponde. De tal suerte que el enésimo o último término, como sea el caso, se calcula simple y sencillamente con el valor del primer término más las n-1 veces de la razón de la progresión. Es decir, cuántos elementos se van a añadir para llegar a ese enésimo o último elemento. ¿Sí? Por eso aquí tenemos A, es el primer término, D es la razón de la progresión, N es el número de términos, que aquí es -1, ¿por qué? Pues porque el primero ya está integrado por A, así que es N-1. El enésimo término o último término con el valor de L, y sobre todo un término importante. A este tipo de progresiones se les puede aplicar
o conocer la suma de los términos. Y la suma será igual a n veces, o sea, n términos sobre 2 de la suma del primer término con el último. ¿Sí? Y acá hay una expresión equivalente donde lo único que se hace es sustituir L. Si yo sustituyo L, que es esta expresión, pues aquí me quedaría A más A, 2A más N menos 1 por D. Todo esto multiplicado por N menos 2. ¿Sí? Esta forma de la sumatoria, digo, lo pueden ustedes comprobar, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que se acostumbren a eso, a que tienen que no dejarse convencer, sino comprobar. Esta comprobación, de alguna manera, tiene que ver con una anécdota que se maneja o se establece como una característica o un pasaje histórico, más bien, de uno de los, si no es que el mejor matemático que ha existido, Carl Friedrich Gauss. Él, en la época cuando él iba a la escuela de niño, fue que ya tenía ciertos conocimientos. Su papá trabajaba como contador en una mina y él siempre tuvo contacto con los números. Entonces, una vez su profesor, que los tenía ahí, pues quería darse un reposo y les dijo: a ver, pónganse a sumar del 1 al 100. En ese entonces no había cuadernos. En ese entonces había los alumnos llevaban una pizarra pequeña y con una tiza y con un gis ahí hacían sus operaciones o sus escritos o lo que quisieran hacer. Entonces, obviamente, pues tenían que sumar desde el 1 al 100, pues 1 más 2 más 3, hasta donde les llegara, quedarse con ese resultado y seguir con los números subsecuentes. Eso les daría al profesor un tiempo de descanso importante. Una vez que terminaron los muchachos, tenían que voltear su pizarra en la mesa banco y con eso le indicaban al profesor que había terminado. ¿Cuál sería la sorpresa del profesor? Que Gauss agarró, hizo unos números y la volteó diciendo: ya terminé. Y le dice: oye, pero ¿cómo que ya terminé? Sí, ya terminé. ¿Cuánto te dio? 5,050. Sí, efectivamente, 5,050, pero ¿cómo lo hiciste? Ah, mire, pues es que si voy a sumar del 1 al 100 los números consecutivos, pues lo que voy a hacer es que el primer número con el último, 1 más 100 me da 101. El segundo número con el penúltimo número, 2 más 98, me da 101. El tercer número, 3, con el antepenúltimo número es 98, me da 101. ¿Cierto? Todas esas parejas me dan 101. ¿Cuántas parejas puedo hacer del 1 al 100? 50. 50 por 101 me da 5,050. Ya de ahí se notó toda esa gran inteligencia y todo lo que desarrolló Carl Friedrich Gauss. Bajo esa condición, nosotros no seremos ellos, pero podemos comprobarlo de esta manera. Si yo desarrollo la secuencia, ¿verdad? Ya vimos que la secuencia o la progresión aritmética es que los valores son el primer valor más n-1. Le decimos así, perdón, por la razón de la progresión, la diferencia, ¿verdad? Si yo tengo esos valores, puedo generar la secuencia y sumarla, que es precisamente A más D más A más 2D más así hasta el último término. ¿Cuál sería el último término? A menos más n menos 1 por D. ¿Sí? Más n menos 1 por D. Sería la suma de toda la secuencia. Pero también la puedo escribir al revés.
Y empezando desde el último término, es decir, L más L menos D más L menos 2D, porque voy decreciendo, ¿verdad? Más L menos N menos 1 por D. ¿Cierto? Si yo sumo estas dos secuencias, estas dos expresiones, me daría 2 veces S. Y si yo lo sumo, este término se cancelaría con este con este, y así los términos que tienen la razón de la progresión los eliminaría y nada más me quedaría A más L, más A más L, más A más L, más A más L. ¿Cuántas veces? Pues tantos como términos que tendría, que sería N veces. Es decir, son los mismos términos A más L, pues sería 2S igual a N veces A más L. Si yo despejo el valor de S, tendría N entre 2 A más L. Ese es el resultado de la suma de una progresión aritmética. ¿Ok? Lo pueden ustedes hacer también ya con calmita y razonable. ¿Sí? Y si no, no se preocupen, ahí está la expresión. Aunque una forma que yo he experimentado para que no se olviden las cosas es saber de dónde viene. Por eso siempre tiene uno que buscar una comprobación. Entonces, esa es la forma en que podemos comprobar esta sumatoria, esta suma de términos, que después en una progresión de este tipo, la vamos a ver, se va a convertir en las series. ¿Sí? Esta, repito, nada más es hacer la sustitución. Y tenemos otro tipo de progresión, la progresión geométrica, donde ahora el crecimiento es precisamente geométrico, que tiene que ver mucho con las funciones exponenciales también, que ustedes ya conocen. El enésimo término o último término lo obtenemos con el valor inicial. Aquí no es un término que se suma, sino un factor, una razón a la n-1, que es lo que nos da una progresión geométrica, donde A es el primer término, R es la razón de la proporción, ¿sí? El factor que va a hacer crecer este término, a la n, ¿por qué? Pues porque se va a ir acumulando para cada término, y menos 1, ¿por qué? Porque el primer término pues, es el primer término, el original, sin multiplicarse por la razón. Por eso es R a la n menos 1. Y el último término o enésimo término es L. Y aquí también tenemos los términos de L, ¿sí? Perdón, los términos de la suma. O sea, muchas veces estas progresiones geométricas se tienen que sumar. Entonces es importante saber que S, la suma de esos términos, será el valor inicial que multiplica a la R a la N menos 1 entre R menos 1. O bien, si sustituimos el valor de, en este caso es el valor de A, el valor de R en la N, ¿verdad? Nos quedaría R por el último término menos A entre R menos 1. Esto simplemente sustituyendo el valor de R a la N, obtenido de esta expresión. Pero aquí hay una condición importante. R no puede ser 1. No puede ser 1 porque se indeterminaría este cociente, pero además, el tener una razón de proporción de 1, pues me daría el primer término y todos los demás serían iguales. O sea, es una progresión que no es geométrica. ¿Por qué? Pues porque se mantiene constante. Sería A por
Si fuera 1, 1 a la n menos 1, 1 a cualquier potencia es 1, entonces sería A, todo puro A. Esto realmente no es una progresión geométrica, ¿verdad? Y matemáticamente esto se entiende como que no puede ser igual a 1. ¿Por qué? Pues porque se indeterminaría esta expresión. Se tendría que calcular de otra manera. ¿Ok? ¿Esto qué nos da? ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues lo podemos comprobar precisamente desarrollando a la secuencia, ¿verdad? Ya vimos que los términos se van generando, el enésimo término, ¿sí? El enésimo término se genera como A por R a la n menos 1, ¿cierto? Ese n menos 1 es precisamente el enésimo término que vayamos a calcular. ¿Qué pasa si yo quiero sumar todos los términos? Bueno, pues si yo los sumo sería igual a el primer término, ¿verdad? Como es 1 menos 1 es 0, R a la 0 pues es 1, más A por R, más A por R al cuadrado, más A por R al cubo, más el último, A R a la n menos 1. ¿Sí? Ese sería el término. Bien, ¿qué pasa si yo multiplico a esto, a esta suma de términos, que yo ya sé que me va a dar un valor S, lo multiplico por A? Es decir, sería equivalente a que todos esos términos se multiplicaran por, perdón, no por A, por R. Sería equivalente a que todos los términos se multiplicaran por R, ¿cierto? Es decir, A por R, pues nos da AR, más AR por AR, pues nos da AR al cuadrado. AR por AR al cuadrado nos da AR al cubo, más AR al cubo por R, pues se da AR a la cuarta, así hasta el último, pues sería AR a la N. ¿Por qué? Pues porque al multiplicarse por R ya quedaría como R a la N. ¿Qué pasa si yo a este valor de S, como está desarrollado aquí, le resto el valor de RS? Es tanto como a esta serie de términos le resto estos, donde este término y este, que son iguales, se cancelarían, este con este con uno que viene por acá, este se cancelaría con uno que viene por acá, y este sería el único que quedaría, es decir, sería A, el único término de la primera sumatoria, y A por R a la N, el único término de la segunda sumatoria, menos, pues porque estamos restando. Si factorizamos el valor de S y despejamos, nos quedaría A menos A a la, bueno, vamos a ponerlo A por 1 menos R a la N. ¿Entre quién? Pues entre el coeficiente que sería 1 menos R. ¿Cierto? Si multiplicamos y dividimos por menos 1, cambiarían el sentido de estas diferencias. Sería A por R a la N menos 1 entre R menos 1, que es la expresión que tienen allí. ¿Cierto? Sí. ¿Vale? Eso, para una progresión geométrica, nos permite saber cuánto es la suma de términos de esa progresión, cuál sería el resultado de sumar esos términos. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta expresión que ya dijimos, sustituyendo el valor de R a la N de todo esto, nos quedaría esta otra expresión en términos del último término que sería L. ¿Ok?
Y por último, tenemos este material. Este es similar a la progresión que acabamos de ver, ¿sí? Donde R tiene que ser un valor diferente ¿cómo se llama? Perdón, tiene que ser un valor de R menor que la unidad, es decir, un valor entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas progresiones geométricas indefinidas es un caso similar al que ustedes han manejado en la convergencia de las series. Para que una serie tenga una suma, un valor diferente de infinito, se requiere que la progresión tienda hacia 0. ¿Sí? Es decir, que la progresión vaya disminuyéndose poco a poco. ¿Ok? Y las progresiones armónicas, que son aquellas cuyo valor recíproco de la secuencia está integrada por una progresión aritmética. Estas, si quieren, las vemos en la siguiente sesión con más calmita, que va a ser mañana, y donde ya comentamos, vamos a tratar sobre el muestreo de una función continua en tiempo, el proceso de muestreo, como origen de la generación de funciones discretas en tiempo, es decir, de secuencias, y sobre todo para observar dos aspectos: cómo es su comportamiento en frecuencia y cómo sería su comportamiento de una función discreta en tiempo en el dominio de Laplace. Vamos a manejar algunas cosas que ya han visto, pero las vamos a enfocar fundamentalmente a esos dos puntos. ¿Ok? Así que, pues, les envío el material y los enlaces correspondientes para el día de mañana. A las 5:30 nos vemos aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. No, profe. Creo que no, profe. Bien, pues ojalá el creo se convierta en sí. En el creo que no, en creo que sí, para que me indiquen que sí están trabajando. Bien, jóvenes, entonces damos por concluida esta sesión. Les envío la información para el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Vale, Bien. muchas gracias, profe. Gracias. De acuerdo, hasta mañana. Hasta mañana.